Ahí sí, bueno, buenos Ah, días. sí. Hola, buenos Eh, días. Estamos acá en nuestras conversaciones con amigos, le digo yo. O sea, en este caso estamos con Jorge Rojas, que además de amigo es un experto y que nos ayuda en muchas universidades en temas de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Él es Visiting Fellow de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Davis y también profesor invitado de la Universidad de Chile, además de sus múltiples tareas y área de influencia, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Romina, muy contento de esta invitación tuya y de la Universidad Adolfo Ibáñez. Siempre es muy grato eh, compartir con ustedes, siempre muy interesado a través de las redes en todo el trabajo que hacen. Te vi en la Facultad de Ingeniería hace algunos años atrás, entiendo que ahora estás también en temas más desde el nivel central. Muy contento de poder conversar sobre los temas que nos convocan en este día de la propiedad intelectual. Súper. Bueno, la idea de conversar contigo es un poco eh, traer esos términos, ¿no? Que a veces nosotros los que estamos en este nicho mencionamos con tanta frecuencia y, y le vamos perdiendo tal vez el valor, ¿no? O sea, como que no hacemos esa reflexión. Y para contarle al resto, que no necesariamente está en el tema. A ver, mañana, mejor dicho, hoy, se celebra el Día de la Propiedad Intelectual. ¿Y por qué para nosotros es importante conmemorar esto, ¿no? Entonces quería conversar contigo para contarle a toda la gente que no se dedica a estos temas. ¿Dónde está presente la propiedad intelectual en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros? Wow, esa es una pregunta muy interesante, pero que a la vez es muy ilustrativa de por qué, bueno, quienes trabajamos en estos asuntos y las universidades deben preocuparse por la propiedad intelectual, porque yo diría que desde que nos levantamos en la mañana tomando nuestro celular, viendo qué mensajes nos llegaron, contestando los WhatsApp, todo ello tiene propiedad intelectual. El aparato, por supuesto, incluso los bordes han sido objeto de patente. Hasta el café, el El vaso, el café café, adentro. tienes ahí la marca del café o el diseño o esas cositas que pones para tomarlo y no quemarte. En general, la propiedad intelectual está presente en todo nuestro quehacer. Luego nos ponemos a leer, tenemos que leer un libro, hay una publicación que tiene derechos de autor. Las patentes operaron, por ejemplo, sobre todo lo que es el hardware del celular o de tu laptop, ¿verdad? Y ya cuando usas los programas, esos están cubiertos por copyright y por unas licencias que uno, bueno, usualmente firma con una mosca, una licencia que es muy larga que nunca se lee, sobre todo aquello a lo que te O sea, obliga. o sea que estamos Entonces, aceptando muchas veces contratos de propiedad intelectual sin comprender el alcance, ¿cierto? O a veces cuando, bueno, lamentablemente creo que en Latinoamérica es frecuente a veces ciertas prácticas como de, bueno, fotocopio esto, paso esto, antes era descargar las películas, sin entender realmente eh, el daño que puede hacer, ¿no es cierto? O sea, más allá de que es ilegal, que es una infracción, digo, ¿por qué está bueno, mal? como toda propiedad, la propiedad intelectual es un tipo más de propiedad que está garantizada también, establecida y garantizada por la Constitución y en general por las constituciones en el mundo. Eso quiere decir que como todo tipo de propiedad le otorga al titular de ese derecho ciertas facultades. Usualmente las facultades del derecho de propiedad son las de usar, gozar y disponer de la cosa sobre la cual se ejerce dominio. Y también tiene algunas obligaciones que tienen que ver con la vida en comunidad, y por lo tanto quien es dueño de una cosa tiene que aceptar las cargas y gravámenes que también el poseer esa cosa supone. Por ejemplo, un caso muy usual es cuando existe una necesidad pública de hacer una ruta, un camino, y tienen que pasar a atravesar, ¿verdad?, tu propiedad. Y eso puede ocurrir por la vía de que te expropien, ¿verdad?, ese terreno que tú tienes, o que se constituye una servidumbre de paso, en fin. Y esas son las obligaciones que significa ser propietario. En materia de propiedad intelectual, eh, la principal facultad que se le da al titular, bueno, en primer lugar, el titular del derecho de propiedad intelectual puede usar, gozar y disponer de su propiedad intelectual. Y en cuanto tal, en cuanto derecho,
lo que puede hacer es excluir a terceros de explotar esa propiedad intelectual que él constituyó sobre la base, en general, de la concurrencia de requisitos como la novedad, ¿verdad? Que la cosa que se creó, sea un paper, un libro, un artículo o una invención, sea nueva, que no haya existido previamente. En el caso de la propiedad industrial y de las patentes de las invenciones, deben tener un nivel inventivo, ¿verdad? No deben ser obvias, deben constituir un aporte al estado de la técnica y además deben ser útiles a la industria. Y O eso es lo sea, que te da este derecho. no, disculpa, o sea, lo que estoy, a ver, viendo con esto, como para ir haciendo el repaso, o sea, tiene ciertas exigencias, ¿no? A la persona que inventa, que crea, darle este especie de monopolio, el derecho a excluir a otros, tiene ciertas exigencias que como ciudadano común me benefician. O sea, estoy viendo incentivos a creadores para que generen cosas que mejoren mi calidad de vida. Creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, eso puede ser un buen mensaje, ¿no? O sea, ¿por qué hay que respetar la propiedad intelectual? Porque es la manera, o por lo menos una herramienta, eh, que impulsa la innovación. Por supuesto, porque la creación artística, la creación tecnológica, la innovación se ve fortalecida y se ve estimulada por cuanto existen incentivos para que quienes inventan y crean tengan la recompensa que la sociedad le otorga a través de un contrato. Ese contrato en general, ese derecho de propiedad intelectual, le permite al Estado recibir la información. Que sea pública, que esté disponible, este nuevo conocimiento que aporta a la sociedad, se hace público cuando se registra. Y de otra parte, le confiere entonces cuál es lo que llama el quid pro quo. ¿Para qué es esto? ¿Cuál es el objetivo? Es que el creador obtenga un monopolio para poder usar su derecho en la forma que dije, explotarlo, excluyendo a terceros, o permitiéndoselo con una licencia que le entregue beneficios, puede ser una licencia onerosa, ¿verdad? Que cobra por usar esa tecnología que él desarrolló, o puede ser gratuita, no hay problema en ello, pero esa licencia también supone obligaciones para el licenciatario que va a usar esa tecnología, y por ejemplo en el caso de la propiedad intelectual sobre derechos de autor, no puede hacer un uso que sea que no respete la esencia de la obra, La integridad de la obra, tal cual. no la puede alterar de una manera que la obra deje de ser lo que era. Perfecto, o sea, bueno, realmente para nosotros que estamos en esto estamos acostumbrados, pero yo creo que muchas veces se pierde el sentido de esto, ¿no? ¿Cierto? La A importancia que veces, tiene en el cada día y, y muchas veces, bueno, sobre todo ahora con la pandemia que tuvimos, que tenemos, que nos está atravesando y que es tan relevante el desarrollo de vacunas y tratamientos, claro, desde la desesperación, las diferentes naciones y con una preocupación genuina, eh, hay reclamos de que, bueno, quieren hacer estas licencias compulsivas, estas licencias obligatorias. No digo que en esencia estén mal, pero ¿cuáles serían los riesgos de esto o los beneficios? O sea, ¿por qué, ¿por qué tal vez no funciona o sí funciona liberar patentes de estos tratamientos? ¿Qué consecuencias trae? bueno, Buenas y malas. lo que hay que poner en la balanza, en este caso es el mundo, no solo los países en su conjunto a través de sus organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio, que tratan sobre este tipo de materias, ponen en la balanza lo que es el incentivo a quienes han sido capaces de transferir en tan poco tiempo los resultados de investigaciones para generar vacunas. Esto fue un récord, sin duda alguna, en donde las patentes tienen un rol central, porque quienes fueron capaces de lograr esta transferencia, hoy día tienen patentes y por lo tanto pueden incorporar el royalty de esa tecnología en el precio que va al consumidor, a la persona que se pone la vacuna o a los estados que pagan por ella. Y hay que combinar de la manera eh, más justa posible el derecho a tener ese estímulo con el derecho de la sociedad a disfrutar
también de esa tecnología y usarla, incluso por aquellos que no tienen los medios para pagar. Y eso puede hacerse por varias vías. Una de ellas, que no es posiblemente la más eficaz, es la licencia compulsoria. La licencia compulsoria habilita a un Estado a tomar una tecnología que fue desarrollada por alguien que tiene una patente sobre ella, para poder contratar con un tercero que produzca esos bienes, las vacunas, para ir más concretamente al caso. La pregunta entonces es qué pasa con una licencia compulsoria a la que tiene derecho un Estado que no tiene ninguna capacidad industrial para producirla ni recursos humanos para ella. No es la mejor forma entonces para aliviar el problema que tiene de disponer, de tener acceso a esas vacunas, el otorgar una licencia compulsoria. No es que es tan fácil la solución, digamos. No es tan fácil. En ese caso quizás es mucho mejor que puedan participar de los pools que han hecho las organizaciones internacionales para llegar con vacunas allá donde se necesitan, porque lo que sí es muy claro es que o del COVID salimos todos o no salimos, porque se van a seguir produciendo nuevas variantes si no existen vacunas en lugares donde se han ido produciendo, en África, por ejemplo, que tiene muy poca población vacunada. Esos son los elementos que se combinan y que debe tener presente la autoridad al momento de determinar cuál de ellos usa. Por ejemplo, hay otros que vienen incluso del derecho contractual. Se suele usar en derecho contractual la cláusula Reux sic stantibus, que proviene del latín, del derecho romano, que habla de las cosas así estacionadas. Eso es lo que las partes tuvieron en cuenta cuando firmaron un contrato, pero si cambian radicalmente las circunstancias, entonces las partes pueden introducir ajustes. Una parte puede sentirse no obligada a cumplir con la exigencia del contrato porque operaron circunstancias imprevistas. Es la teoría de la imprevisión en los contratos. Por ejemplo, todos los locatarios de los malls, ¿verdad? Que no pudieron hacer uso de local por el cual tenían que pagar un arriendo, invocaron esa teoría exitosamente y pudieron eximirse de tener que pagar, porque en ese caso hubo un acto de la autoridad impidiendo que se ocupara el local del mall porque no había acceso por aforo. Y por lo tanto, eso también se podría aplicar en materia de vacunas, este cambio de las circunstancias. De otra parte, el Estado, a nivel mundial, colaboró fundamentalmente a toda la investigación básica con los aportes de los grants, de los gobiernos, que logró, que es la base que utilizaron los grandes desarrolladores de vacunas, que conocemos Pfizer, Moderna, ¿verdad? Sinovac, en fin, una empresa italiana con la que está vinculada también la Universidad de Chile, Sinovac que está vinculada con la Católica. Transfirieron eso, pero otros pagaron la cuenta previa, otros invirtieron en esa ciencia. Exacto. Por lo tanto, el Estado tiene un cierto derecho a invocar, ¿verdad?, un justo trato para que haya acceso a todos quienes lo necesitan. Y eso también el derecho contractual tiene herramientas, como decía el quid pro quo, es una de las herramientas que se pueden invocar, de cómo yo negocio, cómo tengo leverage para negociar si soy un Estado que ha aportado a esas vacunas, cómo negocio con quién va a tener la licencia. Y entonces eso se hace presente en el momento de la negociación. No solo es licencias compulsorias, expropiaciones, en fin, el mundo está lleno sin ir al extremo, digamos, ahí. Y otras soluciones intermedias. Las mismas empresas pueden decidir participar en pools, ¿verdad?, con otras organizaciones públicas para vender, por ejemplo, vacunas con un precio diferenciado, un poco más caras donde haya más recursos en países más desarrollados, un poco más baratas. Seguramente los economistas que alegan la neutralidad de los precios en todas estas cosas se van a tirar encima mío, pero es una herramienta que se puede pero utilizar. Finalmente tal cual, es una ecuación de acceso, al final, acceso a la salud, que no es tan simple como a veces uno cree, ¿no? O sea, es un modelo de negocio diferente de los convencionales que conocemos día a día. Así tú que... sabes mucho de eso, por tu experiencia previa. He estado por ahí. Sí. Bueno, pero no hay una sola herramienta que se puede usar, sino que hay que combinar todo el paquete que tiene. Por eso es importante que la Constitución, que quienes están hoy día redactando esta Constitución y quienes vamos a aprobarla como ciudadanos entendamos lo que estamos haciendo y estableciendo. Y la Constitución debiera tener, estos son temas muy técnicos, y por lo tanto, y que además tienen una cierta constitución mundial, que es un tratado que se firmó en los 90, que se llama TRIPS, o los ATPIC. Y esta especie de constitución le impide a las soberanías, incluso a los constituyentes,
establecer normas que vayan en contra de los umbrales mínimos de protección que establece el TRIPS. Y eso es lo que tienen y está garantizado para las grandes compañías internacionales, lo tienen presente y es justiciable porque esto está al amparo de la Organización Mundial de Comercio, que finalmente si un Estado establece, por ejemplo, un sistema de patentes que va contra el TRIPS, no se adecúa a los estándares, baja los estándares del TRIPS para que haya mayor acceso, por ejemplo, para la población, y baja el nivel de lo que es, eleva el nivel de lo que es patentable, en ese caso, entonces, ese país puede ser llevado a un panel de la Organización Mundial de Comercio, le pueden aplicar una sanción a su comercio internacional, subirle un punto o una décima del arancel y destruye tu competitividad frente a otros países. No, y Es muy además simple. incluso sacando las consecuencias legales, ¿no? O sea, a veces hay diferentes negociaciones. Puede ser que a ese país ciertas empresas no le quieran vender, no le quieran proveer de la vacuna o la tecnología que sea. Entonces, me parece súper interesante cómo lo planteas, porque finalmente no es tan simple como a veces se quiere mostrar. Esto de, listo, se maneja esta herramienta de esta manera. Es una articulación de cosas. Y Sí, en un mundo... imagínate el caso de la guerra de Ucrania. Todas Sí, las prohibiciones que tiene Rusia ahora, por ejemplo, para recibir exacto. bienes y servicios para su población, que son sumamente necesarios, pero los estados tienen ese poder, más del que usualmente se cree, para qué sé yo, congelar cuentas corrientes de industrias, incluso de personas, impedir libertad de movimiento, en fin, hay muchas formas en que el escenario mundial y el derecho internacional disponen de herramientas. Muchas de las que te conté antes están establecidas, por ejemplo, la Convención de Viena está en el artículo 62, ¿verdad? Este cambio fundamental en las circunstancias que permiten a un Estado eximirse de cumplir una obligación por la teoría de la imprevisión. Así que las herramientas están, es cosa de que los líderes se sienten y las negocien bien y se apliquen accordingly, de la forma Y en en que ese mejor se caso, comunique. la propiedad intelectual es una herramienta más, una herramienta bastante estandarizada, si se quiere, pero es una herramienta más. Como ciudadano común, ¿de qué manera puedo honrar este derecho que tienen los creadores? ¿Cómo puedo respetar? ¿En qué debería prestar atención para respetar que tal vez culturalmente, por malos hábitos, no lo tengo? Bueno, yo creo que es un trabajo que parte de la escuela, posiblemente de la familia, desde la casa, ¿verdad? Estar atento a qué cosas bajan tus hijos del internet, si respetan las normas de propiedad intelectual, o están pirateando, o pasar por el centro y comprar libros piratas. Por cierto que son conductas que no son deseables porque afectan finalmente los derechos de personas que se esforzaron en crear, que se esforzaron en obtener un derecho, pagaron por eso además, y entonces, bueno, lo mejor es evitar conductas de piratería, ¿verdad? Que finalmente son grandes industrias. Tú no le estás comprando al pequeño vendedor ambulante que tiene sus cosas ahí en la calle, sino que le estás contribuyendo al negocio de grandes proveedores de ellos, que son los que realmente ganan. Y en eso, bueno, hay que fortalecer todas las herramientas que tiene el Estado, lo que tienen en aduanas, en la policía de investigaciones, que tienen buenos sistemas para detectar este tráfico de este contrabando, ¿verdad? De bienes pirateados, que le hacen perder a todos en realidad. ¿No? Incluso muchas veces, como justamente están por fuera de las regulaciones, muchos de estos objetos hacen también mal al ambiente o hasta son tóxicos, ¿no? Hemos visto ¿Sí? casos de juguetes y diferentes cosas. Claro. O Así que, imagínate los propios remedios o medicinas que no sean producidas por quienes han cumplido con todos los protocolos y las reglas sanitarias, que tú puedas comprar remedios pirateados ya es escandaloso. Entonces, entonces me voy a quedar con ese mensaje final, ¿no? Tal vez estamos tan acostumbrados en esta época de la historia que es más fácil comprar, que tal vez no tomamos conciencia de esto, ¿no? Tal vez es preferible pagar un precio justo, pero justamente respetando a aquellos creadores, porque estamos impulsando el desarrollo, el arte, finalmente el bienestar de las personas y posiblemente en muchos casos también del planeta. Entonces, sin duda, hoy día con el cambio climático, todas las tecnologías que se puedan producir y que permitan que el mundo fortalezca su lucha contra el calentamiento global
Y si hay que pagar, por supuesto, los vehículos eléctricos son más caros. Estamos pagando ahí royalties por patentes, Estamos pero pagando claro, una tecnología que dentro de poco cada vez va a ser más económica. claro, Esperamos pero eso. claro, y eso entonces, bueno, para terminar, tiene que ver con este mensaje, que es bueno que la propiedad intelectual sea entendida como una herramienta, no como una finalidad en sí mismo, y que permita, ¿verdad?, combinada con todo el conjunto de otros instrumentos que tiene la autoridad, lograr tener un mundo más sustentable, con mayor acceso a estas tecnologías que permitan un mundo más verde, ambientalmente más amigable en nuestras conductas también, tener medicinas a un costo accesible. Todo ello es lograble. Piensa tú que este tipo de industrias también tiene compensaciones que son altísimas y también tienen que hacer una contribución a la sociedad. Y si el mundo se destruye para ellas también. Por lo tanto, es importante que también entiendan este mensaje de tener un enfoque colaborativo que yo creo que existe. No creo que no estén en eso, pero muchas veces prevalecen posiciones de negociación muy rígidas Y que a veces impiden como llegar a buenos acuerdos. consumidor, recién ahora siento que nos estamos empoderando en diferentes aspectos, los ambientales, por ejemplo, y el tema de la propiedad intelectual no es algo tan conocido por toda la sociedad, ¿no? Lo asociamos como con patentes, de algo como ajeno, Como lejos, raro, como extraño, pero está claro, ahí. Aquí pero está ahí, estamos igual, con está Zoom, ahí, ¿verdad? Estamos con nuestros laptops, con mis audífonos, en fin, la ropa, ni que decir también, ahí hay tal propiedad cual, intelectual. está Bueno, ahí. en todo Así está. que, bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. Te vamos a seguir invitando Gracias. online o en vivo, pero ha sido muy agradable conversar contigo y bueno, y seguir conversando de estas cosas que son súper interesantes y que queremos seguir compartiendo con aquellos que nos Y, quieran escuchar. igualmente, Romina, te agradezco mucho por esta invitación y les deseo mañana que tengan excelentes actividades con motivo del Día Mundial de la Propiedad Intelectual y por supuesto a ti y a todos mis colegas de la UAU que sigan trabajando por fortalecer a la gran institución en la que trabajan. Súper, un abrazo. Chao, un abrazo, que estén muy bien.